Bueno, Chiqui, el Plan Norte en la provincia de Santa Fe, contrastado con el Plan Belgrano. Escribiste una nota hace poco. Sí, esta semana. Si Belgrano viviera. Así es. ¿Qué diría Belgrano si viviera? No, ahí un poco lo que hacíamos en una nota de opinión, más que nada, un poco contrastando las medidas que se venían realizando en el norte de la provincia y lo que el gobierno nacional había prometido que iba a hacer en el norte del país, ¿no? Como vos decías en el blog anterior, lo que el gobernador antes de asumir ya había mandado nota a quien en ese momento iba a ser el presidente, iba a asumir como presidente, pidiendo la incorporación no de toda la provincia de Santa Fe, sino de los 3 departamentos del norte al Plan Belgrano. De acuerdo a lo que se conocía, que era un documento de campaña y algunos discursos, etcétera, que era justamente esto, de impulsar el desarrollo del norte del país. Entendemos que los 3 departamentos del norte tienen las mismas características e idiosincrasia que Corrientes, que Santiago del Estero, que Chaco, y por eso pedíamos poder ser incorporados. Hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta, ni por sí ni por no. El único acercamiento fueron 3 encuentros con algunos de los funcionarios de José Cano, que está a cargo del Plan Belgrano, y donde acordamos, nos pidieron que prioricemos una agenda de trabajo, que lo hicimos con propuestas concretas, con medidas concretas para el norte provincial, y después de eso, que fue a fines del año pasado, no tuvimos más ninguna respuesta. ¿Está funcionando el Plan Belgrano independientemente de la provincia de Santa Fe? ¿Se incluya finalmente o no en el norte, en los 3 departamentos del norte? Lo que hay son medidas del gobierno nacional donde se las enmarca dentro, pero no hay una priorización, una profundización de cuáles son las obras, cuáles son las medidas que el gobierno nacional debe hacer en las provincias. Yo decía también, nunca hubo una reunión con los 10 gobernadores sentados en una mesa priorizando y trabajando con los funcionarios nacionales. A diferencia por ahí de lo que venimos haciendo en el Plan del Norte, ¿no? Porque fue un eje de campaña muy fuerte para Cambiemos, y después, por lo menos en los temas mediáticos o lo que plantean los mismos dirigentes de Cambiemos, fue un tema que empezó a caer. Sí. No se habla más tanto del Plan Belgrano como se hablaba en época de campaña. Tal cual, pero aparte de ahí empezaron a escucharse también algunas críticas de las propias provincias, de las obras que se habían comprometido y que no están saliendo, de fondos que debían enviarse y no se envían. Eso hay una crítica de algunos gobernadores y algunos funcionarios de esta provincia, que también, contrastando con el Plan del Norte, lo que veíamos es, cuando nosotros comenzamos a construirlo, nos sentamos con los 3 senadores de los 3 departamentos, con los diputados provinciales, con los presidentes de comunas, organizaciones, y armamos lo que es hoy el Plan del Norte, 130 proyectos, de los cuales el 60% tiene algún grado de avance. El gobernador Miguel Lifchi es el primer recomendación que nos hizo, que poder terminar el mandato en el 2019 con, si no eran todos, la mayoría de los proyectos con algún grado de avance. Eso, hoy por hoy, que fue en febrero, fue marzo la presentación de los avances del primer año, tienen la mayoría, el 60%, perdón, tiene algún grado de avance. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Contanos, ¿qué estamos viendo? Bueno, ese fue el video que presentamos justamente con los avances, con cuestiones que tienen que ver con la obra de infraestructura, que era la prioridad, es la prioridad en el norte provincial, pero también dejando en claro que no es solamente obra de infraestructura, tiene que ver con las cuestiones culturales, tiene que ver con el turismo, con lo productivo fundamentalmente, y es en la manera que nosotros lo expresamos de los avances que se dieron, ¿no? Ahí estaba la Ruta 3, que para quienes por ahí no se ubican en el norte, es la ruta que atraviesa de norte a sur al departamento Vera, que muchas veces fue prometida y que el año pasado pudo licitarse, y hoy está en construcción un tramo más que conecta a la localidad de Golondrina, ¿no? Tenés, palpás la realidad del norte de la provincia, estás ahí, la ves y demás. ¿Cómo está la situación? Porque por ahí tenemos más información, obviamente de lo que pasa en Santa Fe, en esto,
nos llega información que tiene que ver con cómo se caen las ventas en los súper, cómo le cuesta a los comerciantes, las cuestiones con los industriales, apertura de importaciones y demás. Y por ahí el flujo de información más grande al cual tienen acceso los santafesinos tiene que ver con Rosario, tiene que ver con Santa Fe, con Rafaela o alguna ciudad más. ¿Cómo está viviendo el norte este momento de la provincia? Complicado, como entiendo que el resto del país. Uno, esto que vos me decías, cómo lo mide uno, charlando con el presidente de comuna, donde te dice, bueno, hasta hace un tiempo atrás la gente venía a buscar que podamos darle alguna changa, trabajo, hoy ya viene a pedir comida. Digo, ese es el termómetro claro que comenzó a diferenciarse en esta situación, ¿no? Y agradezco también, digo, a ustedes la posibilidad, porque uno entiende, yo soy de Vera, nací, me crié, estudié en Santa Fe y volví a Vera, y realmente es muy poco lo que uno ve en los medios de Rosario, de Santa Fe, sobre la realidad del norte provincial, así que poder estar contándoles estas cuestiones también, que yo siempre digo, el plan del norte, yo soy un apasionado de lo que hago, estoy trabajando en esto, lógicamente que lo voy a defender. En el norte siempre fue el territorio de la provincia más atrasado, y hoy por hoy yo digo, se va avanzando, se van haciendo cosas sabiendo que faltan muchísimas todavía por realizar. Yo no digo que hoy el plan del norte sea la panacea, pero si uno toma como línea de referencia lo que se hicieron en estos últimos, en las gestiones del Frente Progresista, con problemas centrales, el agua y la energía eléctrica y las cuestiones de salud, yo digo que hemos avanzado. Falta muchísimo, ¿no? Porque al acueducto, si bien están licitadas todas las etapas, falta un tiempo para que podamos abrir la canilla y tomar ese agua. Hoy abrir la canilla y no sale agua, en concreto. Claro. Exactamente. Y después, aprovecho, capaz que usted me pidió, el acueducto Villana. Villana es una localidad chiquita del Departamento General Obligado. Se hizo un acueducto para 8 localidades de la Cuña Boscosa, en el departamento Vera, que eran las que más sufrían en épocas de sequía. Si uno busca noticias se da cuenta que puede ver el sufrimiento de la gente. Hoy, estimo que en agosto sería la fecha, la gente va a tener agua potable en su domicilio, porque se había hecho el acueducto, llegaba hasta las localidades, al cisterna y al tanque, pero nos encontramos que no había red interna en las localidades. Bueno, eso ahora se está en plena construcción y es una inversión por ahí es frío hablar de números, pero digo, más de 600 millones de pesos para 11.000 personas de la Cuña Boscosa, que siempre lo resalto porque uno cuando dice, bueno, si trata de traducirlo en votos, no es rentable para ningún gobierno ni para ningún partido político, lo importante es la definición política de poder estar haciéndolo allá. Cuando fueron las lluvias del año pasado y del anterior, era muy habitual verte a vos formando parte de las brigadas que ayudaban a los afectados. Separando la situación geográfica y demográfica que tienen los 3 departamentos del norte, Cuña Boscosa, Cañada, más hacia el sur, ¿han empezado a aparecer soluciones reales para los productores? Si llueve mucho hoy, sí, los productores pueden sacar su ganado, su producción, pueden llevar, si hay una emergencia médica, pueden llevar a una embarazada hasta un hospital, porque concretamente, esperemos que no, pero si llueve mucho, el problema va a aparecer otra vez. A ver, ustedes más que yo saben, durante mucho tiempo no se invirtió en un estamento, por ejemplo, vialidad provincial, con lo cual, eso fue haciendo que de alguna manera la red de caminos vaya cayendo. A partir de esta gestión, se aumentó el presupuesto específico para vialidad provincial, se hizo convenio con varias comunas. Eso, si yo tengo que responder hoy, no alcanzó el tiempo para recuperar varios de los caminos. Sí, por otro lado, te puedo decir, acceso, La Sarita, en el Departamento General Obligado, era la única localidad que no tenía acceso pavimentado. Bueno, es una obra que se licitó a principios de año, se adjudicó y está comenzando la obra, con lo cual de acá a un año, que es el plazo de obra, le puedo decir, es una localidad menos que queda aislada. El Departamento Vera pasa lo mismo, el pavimento de la Ruta 3 va a llegar a fin de año a Golondrina, quedan todavía Tábano, Cañada Ombú y Los Amores, que son 3 localidades que quedan aisladas en estos momentos. ¿De qué forma hoy se suple eso?
y bueno, con los operativos que se hacen en época de emergencia, que esté el helicóptero, o también con los móviles 4x4. De otra manera es imposible. Y en esto, déjame decirte, Héctor, también yo digo, la responsabilidad del Estado en cuanto a lo que se vaya a hacer o no hacer, pero también hay mucha responsabilidad de los privados. Hace 15 días en la ruta 13, que es una ruta que divide el departamento Vera de 9 de julio, estaba destrozada, pero porque los productores sacaron toda la hacienda que tenía de bajos submeridionales. Por la 13. Por la 13. Claro. Está bien, yo respeto que tenían que sacarlo, pero eso significa que localidades como Fortín Charrúa, Fortín Chilca, que están más aislados, queden totalmente aislados porque no puede salir ni un vehículo. Claro. Es más, y lo conozco hablando con docentes que hacen esos trayectos a veces hasta caminando para poder entrar a las escuelas, ¿no? Y eran quienes de alguna manera daban a conocer este tipo de problemas. Por eso digo que la responsabilidad pero sí. como funcionario público, lamentablemente te tenés que quedar en la crítica frente a una actitud de un privado de estas características, o se puede hacer otra cosa. No, por supuesto, digo, ahí están las intimaciones que puede llegar a ser vialidad provincial, porque es una ruta provincial, pero el hecho ya está. ¿Me explico? Uno puede intimar, puede en la próxima poder hacer una multa, pero en este caso, que es la emergencia, ya está, digo, claro. La ruta se destruyó. Y el año pasado en la ruta 3, que cuando hacíamos los operativos también, digo, hubo muchas discusiones con algunos productores que uno entendía que tenían que sacar por ahí, pero que nosotros entendíamos que la gente estaba primero que los animales en esas circunstancias.